Audio exclusivo de Actitud 92.5. Estamos con Marita Fillol, mamá de Erika Claverier, que el día miércoles y jueves se llevó a cabo el juicio oral y público en el juzgado correccional número 4 de la ciudad de La Plata por el accidente ocurrido en 2016 y con un único imputado en la causa. Queremos conversar con ella porque la imputación era homicidio culposo agravado por multiplicidad de víctimas y había toda una duda y una espera con respecto a este juicio porque parecía que podía llegar a quedar en libertad. Queremos que nos cuente Marita, que estuvo en ese lugar, lo difícil que debe haber sido seguramente para ella y el resultado en esta primera instancia. Marita, buenos días, gracias por visitarnos, como siempre, muchas gracias por estar firme y por no aflojar, por la fuerza que tenés para seguirla luchando. ¿Cómo estás? Sí, buenos días, Juancho, buenos días a todos. Bueno, todavía estoy con dolores en el cuerpo de semejante estrés que pasé en estos días que sucedieron del juicio. Sí, el 29 en la ciudad de La Plata fueron todos los testigos, los abogados y el fiscal dieron sus alegatos de apertura y bueno, el día 30, el jueves, dieron los alegatos de clausura ya de término y bueno... ¿Imaginabas que iba a ser así, Marita? No, la verdad... Me imagino que en tu cabeza debe haber pasado durante todo este tiempo, 5 años pasaron. Sí. Desde aquella noche trágica, debes haber imaginado el momento, ¿no?, de estar en el juicio. Sí, yo imaginaba, sabía que iba a ser duro, pero realmente tener a la persona frente mío, a la persona que mató a mi hija, fue muy, muy desagradable, muy estresante. Antes de que venga la jueza, cuando comenzó, yo hacía rato que quería hacerle una pregunta que tenía y me acerqué al imputado y le pregunté por qué había matado a mi hija y él me decía que no, que yo me equivocaba, que él no había sido y yo le decía que sí, que él me mató a mi hija. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Y bueno, después no sé quién me sacó de ahí, me dieron un vaso de agua y bueno, después me pidió la policía que por favor me tranquilice porque si no me iban a hacer salir del recinto y yo no quería perderme absolutamente nada de lo que se decía en el juicio. ¿Estaban los padres de Rocío y de Francisco también, Marita? Sí, estaban los papás bueno, en realidad al papá de Rocío no lo dejaron entrar el primer día. ¿No lo dejaron entrar? No lo dejaron entrar por el tema del protocolo del COVID, que tranquilamente podía estar porque había lugar para eso. La verdad que me pareció indignante que no lo dejaran entrar. Y fue la mamá de Franco, Marchione. El segundo día sí lo dejaron entrar al papá de Rocío. El papá y la mamá estaban presentes. Y bueno, y estaba, por supuesto, yo. La verdad que fue muy... Es estresante estar ahí, realmente. Todavía me duele el cuerpo del estrés, ¿no? Postraumático, sí, de haber vivido eso, que yo sabía que iba a ser duro, pero vivirlo es otra cosa. La condena en primera instancia, no sé si vos pudiste hablar con los papás también de Rocío y de Francisco después del resultado de este juicio. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Qué les parece? Bueno, en realidad a nosotros desde el minuto cero los abogados nos venían diciendo que era excarcelable, que no iba a quedar preso. Así que yo tenía una mínima esperanza que la sostuve hasta el último momento, que sí, yo aunque sea un año que este asesino quede preso, para mí era mucho, por cómo estaba calificado el juicio, homicidio culposo. Claro. Que por lo general es excarcelable. ¿Cuánto había pedido el fiscal? El fiscal pidió 4 años y nuestros abogados pidieron 5 años de condena, de cumplimiento efectivo. ¿Y es una medida que ustedes pueden apelar ahora junto con el resto de las familias? Sí, de hecho esto es en primera instancia, todavía no quedó preso, pero falta la segunda instancia que quede el fallo firme y ahí bueno le pueden dar más o menos condena y nuestros abogados van a pedir una condena de 5 años y el abogado de él también va a apelar también, sí, por supuesto. Pidiendo menos. ¿De cuánto fue la condena? La condena fue de 3 años y 6 meses de cumplimiento efectivo, que para mí realmente
que yo pedí de hablar en el juicio, es una condena ejemplar, porque los homicidios culposos, lamentablemente en nuestro país, son excarcelables y las penas son mínimas. Sí. Entonces el asesino al volante queda libre. En este caso, si era una condena de 3 años, por ejemplo, es excarcelable. Exactamente. Al ser más de 3 años, Sí, tiene que tener cumplimiento. exactamente. ¿Y cuándo podría quedar firme esta condena? No lo sabemos todavía. No hay una fecha estipulada. No, tienen que notificar a nuestros abogados y después ellos nos dirán a nosotros, ¿no? ¿Esta persona está libre hoy Sí, en día? está libre, sí. Y como siempre estuvo a derecho, no se prófugó nunca, que esos son atenuantes también que hicieron Que favorecen. que la pena no fuese más severa. Bueno, está ahí en la estancia de los galpones. Ahora ustedes, como vos decías hace un ratito, iban con la lucha de que fuera más de 3 años. Bueno, esto se ha logrado, hay que esperar que quede firme, pero como decías, los abogados te decían desde un primer momento que podía ser, que iba a ser seguramente excarcelable. La verdad que ha sido, a ver si, no sé si la palabra es conforme, porque no pueden estar conforme con nada. Lo único que podría dejarlos conformes es que le devuelvan la vida de sus hijos, porque es algo que uno no puede ni siquiera imaginar lo que ustedes viven. Pero dentro de lo que sabemos que es la justicia en nuestro país, esta condena conforma un poco, por lo menos da un poco de tranquilidad, Marita. Sí, a mí por lo menos sí. Para mí fue una condena ejemplar, que es lo que yo le pedí a la jueza cuando pedí de hablar. ¿No te dejó hablar en un primer momento, no? No, se negó, pidió la abogada de que yo hablara y se negó. Y yo ese día hablé con Vivian Perrone, de Madres del Dolor, y bueno, me dijo que me comunique con el Observatorio de Víctimas, así que lo hice ese mismo día, el primer día, a la noche, y Patricia enseguida hizo un escrito y lo mandó por mail al juzgado número 4 para que sea presentado ante la jueza, porque si la jueza no me dejaba hablar a mí, que por la ley de víctimas yo tenía el derecho de hacerlo, le iban a iniciar un juicio a ella. Así que al otro día, temprano, fui a la secretaria de la jueza y le dije que había llegado un mail. Me dijo que no. Le digo, sí, del observatorio mandaron un mail. Y bueno, me dijo que no había llegado nada. Y yo realmente pensé que no iba a poder hablar, porque al negarse así, y bueno, casi al terminar el juicio, la señora jueza me llamó. Y bueno, yo por suerte había llevado un escrito para no olvidarme de nada, porque sabía que no me iba a sentir bien, que iba a estar totalmente fuera de foco con todo el dolor que eso significó para mí estar en ese juicio, y entonces pude hablar. Y realmente uno de los párrafos dije que lo único que podía mitigar tanto dolor era que se hiciera una condena ejemplar. Y bueno, creo que escuchó y así fue. Porque además marca un precedente, justamente, como Sí. vos lo decís. Al ser una condena ejemplar, marca un precedente y después se pueden basar en esta condena, si es que queda firme, esperemos que quede firme, se pueden basar en esta condena para poder condenar o para poder tomar como referencia este fallo para otros fallos venideros. Sí, aparte los ingenieros que fueron a declarar, 5 eran, realmente iba con una lanza llevando ese carretón, cosa que está prohibido, una lanza toda soldada. Tenía distintos tipos de gomas, de tamaños de ruedas, una goma pinchada. Y aún así siguió circulando y sin luces. Y aparte que estaba prohibido que circule a esa hora. O sea que los abogados del imputado querían hacer ver que el colectivo fue el que se pasó a la otra mano, pero los ingenieros fueron contundentes. Inclusive el perito habían puesto para el imputado. Contundente a favor nuestro, ¿verdad? ¿Cómo Sí. que el colectivo se pasó a la otra? Lo que querían hacer ver el abogado de la parte imputada. Porque el carretón, Excedía la mano contraria a la que iba. pero el carretón iba para el lado de La Plata. Sí, Ah, el carretón iba de frente. claro, de frente, sí. Claro, pero excedía, era imposible pasar. Excedía, y aparte lo único que se veía, que dijo el chofer de colectivo, eran las luces de la camioneta. Claro. Después atrás no había ninguna luz. Claro. Y Claro, no había forma de darse cuenta Claro, que iba algo atrás de noche. y atrás estaba la mole esa, que era el rolo picador, que, Dios mío, fue un impacto tremendo. Y ahí fue donde, con ese impacto, murió mi chiquita.
Marita, esta lucha que ustedes comenzaron desde aquella noche trágica es muy difícil porque hoy uno va en la ruta y sigue viendo este tipo de cosas, aunque sí es mucho más visible porque ya se viralizan los videos, fotos, la gente está más consciente, por lo menos no el que lo hace, pero sí el que va transitando. La gente que va transitando en la ruta muchas veces filma, sube a las redes sociales, se viraliza y eso hace que por lo menos traten de evitarlo un poquito más los que hacen esto, pero no siguen sin tener conciencia de que esto es peligroso hasta poder quitarle la vida a alguien. Sí, realmente sigue pasando y no hay entes controladores. Igual Fernando Lencina está haciendo un buen trabajo, que me está comentando. La otra vez paró una de estas maquinarias agrarias porque chocó contra un auto y le cobraron la multa. Y dentro de lo que se puede, porque en realidad hay problema de jurisdicción, porque si es una ruta provincial o una ruta nacional, el municipio no puede, no tiene... No tiene alcance. Claro, y ya sale de su jurisdicción. Pero Fernando Lencina realmente está haciendo un trabajo extraordinario y yo en todo lo que pueda colaborar con él para la prevención de siniestros viales, lo estoy haciendo. Marita, el próximo paso entonces es la apelación, eso es en casación. Sí. En ese caso, si llega a quedar firme la condena que se le ha dictado 3 años y 6 meses, Sí. ¿él ya directamente sería detenido? Sí. Y tendría que tener cumplimiento efectivo de esa pena. Sí, es de cumplimiento. Pasando los 3 años, Sí. es de cumplimiento efectivo. Y la verdad que eso me dejó un poco más tranquila y realmente creo que él y mi marido han hecho fuerza para que esto suceda. Marita, muchas gracias por esta visita, siempre acompañándote, admirándote por la fuerza, por la lucha, para que no baje los brazos. Y bueno, como vos decías, esto es un poco de respiro, es una bocanada de aire, como se dice, por lo menos para el alma, porque lo perdido es irrecuperable, pero que por lo menos paguen por no haber pensado en el otro. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Salir a la ruta con estos carretones, salir a la ruta con esta maquinaria, es no pensar en el otro y no pensar que puede llegar a pasar y que es un arma. Sí, es un arma. Es un arma Sí. mortal lo que Sí. están llevando, acarreando, mucho más de noche, mucho más tienen. La verdad que es increíble que pasen estas cosas y por otro lado creo que tenemos suerte, los seres humanos, de que no pase más seguido esto. Peor, sí. Porque Sí. ir con un carretón sin luces, sin nada, a la noche es casi imposible que no haya un accidente. Ujú. Entonces no se entiende cómo pasan estas cosas y con esta condena ejemplar, como vos decís, esperemos que por lo menos concientice mucho más a los que lo hacen. Muchas gracias. Gracias a vos, Juancho, como siempre. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.